Hermanos, estamos estudiando el Evangelio de San Marcos y hoy terminamos el capítulo 4. Vamos a leer de los versos 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Este texto es bien interesante por lo que hay en el fondo, ¿no? Deja de ser un simple milagro de protección de discípulos y se convierte en una manifestación divina, lo que llamaríamos una teofanía, donde Dios manifiesta su identidad. ¿Quién es Él? Y aquí está el sentido profundo de este pasaje que hoy miraremos. Fíjense cómo comienza el texto. Aquel día, si uno revisa lo que está sucediendo, ha habido ese día unas enseñanzas por parábolas desde una barca. Jesús les aclara las enseñanzas a sus discípulos aparte. Y ese día decide él con sus discípulos pasar a la otra orilla del mar de Galilea. Fíjense que la expresión es clara, pasemos a la otra orilla. Si estaba en Capernaum, lógicamente irían a Decápolis, atravesarían el mar y realmente van a llegar a Decápolis, porque cuando usted revisa el texto, están en Gadara y Gadara es una región de Decápolis o Gerasa. Era un viaje de varias horas. Usted ve que no hay muchos preparativos, no se da mucho la organización del viaje, no simplemente nos vamos y Jesús con los apóstoles salen en la barca. Hay otra barca y otras barcas que los acompañan. Es interesante lo que uno empieza a descubrir cuando este texto es abordado, sobre todo para un lector judío del siglo primero. Eso es bien interesante. Cruzar el mar de Galilea de una parte a otra. Fíjense que hay dos extremos, Galilea y Decápolis. Galilea, la ciudad de judíos creyentes, la ciudad de la ley, la ciudad de donde se lucha por ser libre. Decápolis, la ciudad impía, la ciudad de pecado. Fíjense que allá van a estar personas precisamente, y si usted ve qué características tenía Decápolis, se van a encontrar con eso. Era un viaje en donde se cambia de contexto de una manera radical. De una región bastante influenciada por la palabra a una región nada afectada por la palabra. Ese cruzar a la otra orilla en la barca, en ese cambio de contexto, también se descubre cambio de formas de vida. Y uno nota un cambio, hay una transición espiritual mejor. De gente que sigue la verdad
a gente que no conoce la verdad. Hay una transición radical, un cambio radical. No se parecen en nada las dos regiones. Fíjense que son dos mundos diferentes. Galilea, territorio judío, tierra santa. La ley de Dios es la base de la vida judía. La ley que quiere ser obedecida. La otra orilla, la Decápolis, un territorio pagano, un territorio de gente impura, de gente idólatra, practicante de cultos griegos, falto del evangelio de la vida. El evangelio había estado escaso en la región. Por eso pasemos a la otra orilla. Es como si Jesús iniciara, bueno, en términos míos, una invasión espiritual a esa región. La vida verdadera va a entrar en una región de sombra de muerte. Esa es la figura. Por eso el viaje tiene sentido. Uno alcanza a vislumbrar aquí que Jesús lo que quiere es abordar esa región, evangelizar esa región, presentar la vida verdadera en esa región. Lo otro interesante de esto es que para ir a Decápolis hay que atravesar el mar. Y esto también tiene un valor interesante, porque cuando usted lee la Biblia, y sobre todo en una circunstancia como esta, el mar se nos presenta como una barrera. Y esa barrera es la que va a intentar proteger Decápolis del Evangelio. La tormenta que se da, Jesús la presenta como un instrumento del diablo para evitar que el reino de Dios llegue a territorio enemigo. Piensen en esto. Y mire las figuras que hay, que el judío entendía muy bien. El viaje es en el atardecer noche. Ya eso me dice a mí mucho. La noche para el judío no era un signo bueno, era signo de tinieblas. Jesús invita a los suyos a ese mundo que era considerado dominado por fuerzas de pecado. Gentil era ese mundo. El escenario es perfecto para que el mal y el caos actúen. Noche, mar, y eso es suficiente para entender por qué la situación se da. Me explico mejor. Es un desafío de Jesús directo contra las potencias de las tinieblas que quieren impedir que el Evangelio sea predicado donde falta demasiado. Pensemos en esto. El mar como era visto en la literatura judía y en la tradición judía. Tanto en la Biblia como en textos extrabíblicos usted va a encontrar lo siguiente. El mar se presenta como un lugar donde surgen, donde emergen poderes malignos, opresivos, caóticos que van a luchar contra la vida verdadera. El mar y las profundidades aparecen como morada de fuerzas demoníacas. Así está claro en la literatura judía. Y en la Biblia también se da ese hecho. Daniel 7, 2 y 3. Los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar y cuatro bestias grandes subían del mar. El mar como fuente de bestias malignas, donde emergen poderes malignos, caóticos, opresivos. Hasta Apocalipsis nos va a decir en 13:1 que se presenta una bestia que sube del mar de nombre blasfemo que tiene permiso para pelear contra los santos. El mar como fuente y como digámoslo así, casa de la oposición al evangelio por sistemas malignos. Pensemos en esto también. El mar no es malo en sí mismo. La figura que tenían del mar
los judíos era esa. Es la fuente donde habitan poderes demoníacos. Y la simbología bíblica lo presenta también así. Lo presenta como amenazante, como antidios. Y lógicamente, naturalmente, eh, Galilea y su mar, y particularmente este mar, era un mar de tormentas y de fuertes vientos por su ubicación geográfica, por la situación en donde estaba. No era raro que en Galilea, en el mar de Galilea, hubiera tormentas, no era raro. Pero la visión que tenía el judío era otra. El mar de Galilea está también dominado por fuerzas malignas que se oponen a la verdad y a la búsqueda de Dios. La tormenta aparece y la barca empieza a sufrir. Usted ve que las narraciones que se dan de esto extrabíblicas nos dicen que los remeros se doblarían, que se agotaron estos hombres que iban en la barca. Humanamente hablando, tenían pocas esperanzas de completar la travesía. Ese gran temporal los sorprende y ya están lejos de la costa. Era imposible regresar. Hay caos en la barca. Hay caos. Hay desesperación en la barca. Hay riesgo de muerte en la barca. Hay riesgo de no llegar en la barca. A Jesús le dieron el puesto principal, allá en la popa. Y lo sitúan allá y Jesús, lógicamente, con todo un día de trabajo que había tenido, se quedó dormido. Los discípulos se asustan, temen y van corriendo donde él. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Les decía, fíjense que este mar los asusta. Y ya empezamos a ver algo aquí. Seguir a Cristo no significa ausencia de crisis. Evangelizar no significa que todo va a salir bien. Tenemos que estar preparados para todo en Cristo Jesús. El enemigo siempre estará atento a hacer su trabajo para levantarse como opositor a la extensión del reino de los cielos. Y esa es la figura que utiliza Marcos aquí, de una manera sabia y de una manera inteligente. Pero la presencia de Jesús garantiza que el caos y la oposición de los poderes enemigos no tendrán la última palabra. Piense que el sueño del Señor en medio de una tormenta que amenaza con hundir la barca. Jesús duerme sobre un cabezal, dice el texto. Está durmiendo, descansando, pero como Señor y Rey confiado. Cuando los discípulos van, nos recuerda el Salmo 44. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? El gran temor de la tormenta los tenía ya asustados. La tormenta los asustó, la tormenta los desequilibró, la tormenta los tenía corriendo. Tienen miedo y todo el entorno es de miedo. El agua empieza a entrar a raudales en la barca, se llenan de angustia. Jesús está tranquilo, no presenta ningún problema durmiendo y no pueden resolver la situación. Lo llaman y fíjense que cuando lo llaman y Jesús va, utiliza una expresión que muchas veces Jesús utiliza para cuando libera un demonio. Es decir, Jesús está tomando la misma figura para que entiendan los judíos que van con él, que Él es Señor sobre la tormenta y que Él es Señor sobre los poderes malignos y que Él es Señor sobre cualquier situación que se imponga que quiera imponerse contra la predicación del Evangelio. ¿Y qué les dice Jesús? Calla, enmudece. Y es que el mar habla. ¿El mar habla? No, no habla. Fíjense, Mateo 17, y Jesús le reprendió
Marcos 1:25. Jesús le reprendió, cállate. Las expresiones son las mismas. La palabra reprender es la que utiliza Marcos ahí y la utiliza Mateo también. La tormenta real Jesús la identifica como un signo de rebelión de los poderes contrarios y enemigos del Evangelio y de su extensión. Y al callar al mar, es como si estuviera pisando la cabeza. Y esto es importante aquí. Al callar al mar es como si estuviera pisando la cabeza del demonio o de los demonios que quieren oponerse a él. Ese lenguaje es de liberación. La tormenta real vivida, repito, es signo de rebelión de los poderes contrarios a la extensión del Evangelio. Pisa la cabeza de la serpiente marina, Raab, de la serpiente marina, Leviatán, Salmo 74, pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra la salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del Leviatán. Y así está en el Salmo 104, en Isaías 27, en Daniel 7. Se nos habla de los cuatro vientos del cielo que combaten en el gran mar y cuatro bestias grandes que suben del mar. Fíjense la relación. Desde el Antiguo Testamento se nos presenta el mar como fuente de poderes demoníacos, como fuente de poderes que se oponen a la verdad del Evangelio, a la verdad de Dios. Y aquí se está dando ese mismo hecho. Y repito, eso está en toda la tradición judía, no solamente aparece en la Biblia, en la tradición judía de los 12 patriarcas, en los manuscritos del Mar Muerto, usted va a encontrar que el mar siempre lo ponen como sitio donde residen espíritus malignos. Ahora, Marcos utiliza una palabra para tormenta, que es como un gran torbellino o un gran huracán repentino. Y está sugiriendo Marcos que este no fue, según las palabras que aparecen ahí, no fue un evento climático normal, sino una resistencia violenta de la naturaleza a Jesús y sus viajeros acompañantes. Marcos está diciendo, aquí el diablo se está oponiendo a que Jesús vaya a Galilea, a Decápolis. Esa es la imagen que Marcos quiere dejarnos. Pero el reino de Dios, aunque tiene enemigos grandes, tiene un rey grande y tiene un sitio bien inmenso para ser predicado. El reino de Dios no tiene fronteras para ser predicado. Así que cruzan el mar. El caos producido por Leviatán, por Raab y por los demás monstruos que la Biblia muestra, los cuatro monstruos que salen en Apocalipsis, también nos dan esa imagen. ¿Y qué es lo importante aquí o qué es lo impactante? Los discípulos pasan de tener miedo a la muerte a estar muy sorprendidos y sufrir gran temor por lo sucedido con Jesús. Fíjense esto, la pregunta, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Si ellos hubieran estudiado la Biblia, si ellos como judíos conocían la tradición judía, ¿qué hubieran respondido? Él es Dios. Porque en todas las apariciones de Leviatán, de Raab, léanse Job u otros textos en los profetas, aparece Dios venciendo, aparece Dios venciendo, aparece Dios venciendo esas fuerzas malignas del mar, esas fuerzas que suben del mar. Si ellos hubieran conocido la tradición bíblica y la tradición judía, la respuesta la tenían. ¿Y quién es este? Dios. Nada más que Dios. La pregunta clave, ellos no la responden.
Marcos quiere que la respondan, pero nosotros. Marcos quiere que sus lectores respondan la pregunta. Marcos nos escribe para nosotros. Marcos está dando por supuesto que nosotros, los futuros seguidores de Jesús, entenderemos la realidad judía, entenderemos la realidad bíblica y comprenderemos perfectamente que ese que iba en la barca con los discípulos era Dios. Y esa respuesta la tenemos hoy. Es Dios. El Dios que viene a liberar a toda la humanidad, a predicar el Evangelio a todos. El único que puede abrir camino en el medio del mar. La respuesta sería, Él es el Dios de los salmos que camina sobre las olas. Esa sería la respuesta. Pero fíjense que la fe de los discípulos estaba en problemas. Y esa sería la respuesta coherente que debieron dar los discípulos a esa misma pregunta hecha. ¿Qué debieron gritar? Él es el Señor, Él es Dios. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que domina el mar en las Escrituras? Salmo 89, Salmo 107, bueno, Job 38, hay muchos textos. Dios es Dios el que domina el caos, es Dios el que reprende el caos, es Dios el que controla el caos, es Dios el que establece límites al abismo, es solo Dios el que salva. Por eso, ¿cuál es la respuesta? Dios. ¿Cuál respuesta debieron dar? Dios. Ahora la damos nosotros hoy por gracia, porque conocemos la Escritura. ¿Quién era ese que iba en la barca? Dios. El Dios que lo domina todo, que lo controla todo, que lo somete todo. El salmista dice en el 89, 8, 9, ¿quién como tú, Jehová? Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levanta sus ondas, tú las sosiegas. ¿Quién controla el mar? Dios. ¿Quién era el que iba en la barca? Dios. Si Jesús puede callar al caos con una palabra, entonces Jesús es el mismo Dios que pisó las olas en el Éxodo y que hirió a Rahab, fuerza maligna del mar. ¿Cuál es el mensaje que Marcos quiere mostrarnos? Hay una extensión del Evangelio que se hará en el poder de Cristo. Habrán opositores, el mismo diablo se opondrá, pero el que va con nosotros es Dios. Y cuando Dios va con nosotros, no hay quien detenga la predicación del Evangelio de la verdad. Entendamos eso, hermano. Jesús pudo callar el caos. Entonces Jesús es del mismo Dios que hoy está con nosotros y va con nosotros cuando salimos a las calles a predicar el Evangelio. Y podrán levantarse enemigos, pero Él está con nosotros y hará lo que tiene que hacer para glorificarse. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Dios. Eso significa que Él tenía la autoridad de Dios, el poder de Dios. Él es Dios, no es solo un profeta, es Dios mismo. Reconocerlo entonces como hijo de Dios aquí es clave porque nos está diciendo que cuando Él está con los suyos que hacen su trabajo, no hay poder de ninguna clase que pueda detener el Evangelio. Es simple. Así que la respuesta teológicamente madura que debieron gritar estos hombres era esa. Estamos en la barca con el mismo Dios creador, con el que tiene autoridad sobre todo poder contrario a la verdad, sobre todo poder contrario a Él mismo. Esos poderes no son autónomos ni están sobre Él. Cuando Él actúa, todo se calmará, todo será vencido. Y fíjense que no solo salva la barca,
sino que va a salvar, va a llegar a Decápolis, va a llegar a Decápolis. Entonces, es interesante esto. La fe los cegó, perdón, no tenían fe, estaban ciegos, al revés la cosa, estaban ciegos. No se dieron cuenta que él era el Dios que gobernaba todo. Jesús era el Dios que salva. Que Jesús era Dios que evitaría que ellos murieran. Ellos salen con temor. Temían que la tormenta los destruyera y no habían comprendido que el Creador, el Dios, estaba con ellos. Y por eso Jesús le dice, ¿y por qué tan temerosos? No me han reconocido todavía. ¿Por qué tienen miedo? No se han dado cuenta quién va con ellos. Y Jesús les va a decir, ¿cómo que no tienen fe? Es que ustedes no me han visto a mí. No les he mostrado que soy Dios. Fíjense cómo a estos hombres todavía les faltaba madurez para una vida espiritual más firme, más sólida. Han oído la enseñanza de Jesús, pero aún no comprenden quién es Él. No lo han entendido. Están todavía con cierta ceguera. El problema no fue la tormenta ni los poderes malignos que se movían ahí. El problema fue la gran falta de fe que tenían estos hombres. Padecían una falta de fe que les impidió ver quién los acompañaba. La tempestad lo que hizo fue revelar lo que había en su corazón. No vieron que Jesús tenía la última palabra sobre la tormenta, porque Él era Dios. Como en el Antiguo Testamento, este Dios sometió las fuerzas caóticas que se levantan en el mar. El caos que se dio pudo agitar la barca, pero no pasó nada, porque Dios estaba ahí. Piense aquí que llegan a Gadara, y si usted lee el capítulo 5, mire todo lo que se va a dar en Gadara. La oposición del diablo no se dio para evitar que Jesús llegara. Jesús vence y llega. ¿Y a quién sana de primero? Gadara, al este del lago de Galilea. Aparece un endemoniado. Vive entre los sepulcros. Esa región es de impureza y muerte. Es tan fuerte que nadie puede hacer nada por este hombre. Andaba noche y día hiriéndose con piedras, dice el texto bíblico. Y al ver a Jesús dice, que tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes. Jesús le contesta, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le pregunta, ¿cómo te llamas? Legión, somos muchos. Al final los demonios ruegan a Jesús que los envíe a los cerdos. Muchos miles habían ahí. ¿Y a dónde se precipitaron? A la fuente, al mar. Fíjense, los demonios buscan su lugar según lo que está definido. Fíjense que Marcos sigue el relato. Del mar se levantan poderes demoníacos, al mar van poderes demoníacos. Los demonios en los cerdos se precipitan al mar. Es como si ellos estuvieran diciendo, esta es nuestra morada. Y de ahí en adelante, mire todo lo que va a pasar. El poder del Evangelio y el poder de Jesús van a hacer toda una obra de vida que nunca antes se había hecho. ¿Mm? Piénselo. Y si usted mira a la Nueva Jerusalén, ¿qué hay allá en la Nueva Jerusalén? Un mar de cristal. Allá habrá un mar diferente. Un mar de vida. La Biblia lo describe de una manera extraordinaria. Ahí no hay poderes malignos. Ahí no hay poderes demoníacos. Allá hay vida y vida para siempre. El mar ante el trono de Dios se convierte en mar de cristal.
Lo que antes era turbulento, oscuro, peligroso, caos ante la presencia de Jesús, ahora es paz, es vida, es transparente. El caos ha sido dominado. El poder del maligno ha sido derrotado y derrotado para siempre. Ese es el Jesús, nuestro Dios. Por eso Marcos es una realidad que nosotros tenemos que asumir con entereza. Jesús es el Señor sobre cualquier poder destructivo. Jesús es el Señor sobre todo poder maligno. Por eso los cristianos no debemos temer, y no debemos temer a nada. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, Jesús es el Señor. ¿Por qué no debemos temer predicar el Evangelio? Porque Jesús, el Señor del Evangelio, va con nosotros. ¿Por qué no debemos estar inseguros del Evangelio al predicarlo? Porque Jesús, Señor del Evangelio, nos guía, nos orienta, nos respalda, nos bendice, nos ayuda. Parece un relato muy simple, pero es Jesús diciendo, yo soy el Señor sobre todo poder maligno. Y cuando yo digo que voy a predicar el Evangelio, voy a predicar el Evangelio y nadie podrá detenerme porque yo soy el Señor. Ahora piensen nosotros, ¿qué poder puede detener a un cristiano cuando se decide en la gracia predicar el Evangelio? Este tipo de poderes no puede detener. Y por eso es necesario salir. No lo hicieron los discípulos y les prohibieron hasta predicar el Evangelio. Mire el mar levantándose ahí de una manera simbólica. Les prohibimos predicar. No, imposible. Porque Jesús está conmigo. Él fue quien me mandó a predicar y yo en Él voy a predicar. Y aunque me pongan preso, yo sé que Él está conmigo y saldré y seguiré luchando por causa del Evangelio. Y si me matan en la cárcel es por causa del Evangelio, gloria a Dios. Le pasó a Juan. Claro, Juan tuvo una circunstancia muy particular con Jesús. El mar, el caos, parece desbordarse cuando se sale a predicar el Evangelio. Y es una realidad presente. Pero Jesús es el Señor sobre esos poderes destructivos. No existe abismo tan profundo donde su voz no llegue, ni tormenta, dice un autor, tan fuerte que su palabra no pueda detener. Si él duerme en la barca, es porque el mar ya sabe quién es su dueño. Porque el mar ya sabe quién controla, quién domina. Entendemos eso, ¿verdad, hermano? ¿Cuál es la respuesta nuestra frente a esta verdad? ¿Cuál es nuestra respuesta? Piensen que aquí no podemos ver que es una iglesia que no siguió y no predicó. Es una iglesia que está haciendo su trabajo en Cristo Jesús. Y Marcos nos va a presentar a esa iglesia haciendo ese trabajo. Ya lo veremos más adelante. Y Jesús evaluará a sus discípulos haciendo ese trabajo, que es lo más hermoso, porque Él los manda, después los reúne, los evalúa y vayan otra vez. Pero vayan, van en mi poder, van conmigo. Por eso Marcos 4, algunos dicen que es un cuento antiguo. No, es una realidad de hoy. Y, y es interesante lo que hace Marcos. Usted lea Jonás y lea Marcos en este texto. Gran tormenta en el mar en Jonás, gran tormenta en el mar con Jesús. El profeta dormido en la barca, Jesús dormido en la barca. Marineros atemorizados,
discípulos atemorizados. Despiertan al que va dormido, despiertan al que va dormido. Solucionan el problema interviniendo, arrojando al mar a Jonás. Pero acá Jesús no tiene necesidad de ser arrojado al mar porque Él es el Señor del mar y Él no causó el problema. Jonás sí causó el problema. Y por eso la calma se da en Jesús. Aparece un temor reverente posterior en Jonás, aparece un temor reverente en Jesús. Ahora, ¿qué va a suceder aquí? Fíjense esto. Hay un eco en el texto de Jonás, hay un eco de todo es esto que pasa con Jesús. Marcos parece que hubiera visto como que lo mismo, las dos cosas, pero con la gran diferencia. Uno es el causante del problema, el otro no. Jesús no. Uno realmente es castigado, Jesús no. Y al final Jonás se salva por gracia. Y al final entra en una situación hasta de crisis porque se calienta cuando la higuera, ¿se acuerdan la parte final? Se la comen los gusanos. O donde él estaba se lo comen los gusanos. Miren la concepción del hombre. ¿Qué pasa cuando nosotros somos responsables de la no predicación del Evangelio? Nos perdonan, pero nos sucede una circunstancia y nos molestamos. Y no estamos haciendo el trabajo que nos propusimos hacer. Ese era Jonás, al final. Jesús nos está mandando. Vayan, vayan. Desde Mateo 28, vayan, anuncien. Y no solamente anuncien, sino enséñenles que jugar. La tarea que tenemos en el poder de la gracia es grande, porque no solamente es predicar el Evangelio, sino perfeccionar a la iglesia. Nosotros no andamos predicando el Evangelio para ganar almas. Nosotros predicamos el Evangelio para ganar discípulos. Y el discípulo es aquel que llevamos a los pies de Jesús y se educa a los pies de Jesús y se perfecciona a los pies de Jesús. Esa es la tarea. No podemos contentarnos con que prediqué y se convirtieron dos. ¡Ay, qué lindo! Esos dos ahora son mi responsabilidad para llevarlos a la madurez espiritual. Piense entonces cómo Jesús ya empieza a mostrarnos, uno, que el trabajo con Él no va a ser fácil, que las potencias enemigas se levantarán. Dos, que aunque se levanten las potencias enemigas, Él estará con nosotros, va a estar con nosotros. Tres, Él será el responsable de que el trabajo que nosotros hagamos en su gracia resulte. Esta mañana aprendíamos eso en la escuela dominical. Lo que yo hago no es porque yo fui muy inteligente y creativo al hacerlo. Lo que yo hago es porque el Dios de gracia en su sabiduría me dirigió para hacerlo como lo hice, para lograr un convertido en su gracia y llevarlo al cielo en su gracia. ¿Y qué hice yo? Nada. ¿Quién los convirtió? Él. ¿Quién los salvó? Él. ¿Y quién los perfecciona? Él. Yo hago el trabajo, pero al final es Él el que se glorifica. ¿El problema cuál es? Nuestro. Nuestro. Porque tenemos que hacer una tarea frente a los que tenemos allí en nuestras narices que necesitan de la verdad del Evangelio. No nos atrevemos a predicarle porque es que es ¿qué será? El gobernador.
o porque es el rector del colegio, de la universidad, o porque es el doctor, o porque es el abogado, porque simplemente no queremos. Eso no es excusa. Y sería una excusa tonta si lo utilizamos para no predicar. Yo no hago el trabajo de conversión. Yo simplemente predico. Él hará lo demás. Y él eso es lo que está esperando. Miren que ya está enseñando, vamos allá. Y los mete en una región pagana. Aprendan que hay que ir donde el pecado pulula, donde el pecado abunda, donde el mal está siendo evidente. Vayan. Y vayan que yo voy con ustedes. Esa es la tarea, hermano. Y por eso cuando nosotros vemos este pasaje, yo no sé, uno se siente incómodo. Yo me sentí demasiado incómodo. ¿Por qué? Porque lo que nos presenta Jesús aquí es de una acción que no debe esperarse. Cuando Él dice vamos al otro lado, es vamos al otro lado. Él no negocia. Y cuando Él manda vayan, Él no negocia. Vayan y anuncien. Y enséñenles que guarden. Él no negocia eso. Pero yo le puedo decir que no. No, yo no voy, Jesús. Y lo hacemos. Lo hacemos. ¿Cómo pensamos nosotros que el mundo va a ser transformado si no somos capaces de enfrentar los peligros que implica la evangelización, pero si no somos conscientes de que Jesús va con nosotros y de que aunque aparezcan peligros, demonios o lo que sea, Él está con nosotros? Yo siempre he dicho, da tristeza oír a Jesús, Padre, envía obreros a la mies. Da tristeza Jesús pidiendo obreros en la mies. Y los obreros que hay aquí, ¿qué hacen? Pues estamos muy rellenados en nuestras casas, tranquilos. Y eso no tiene excusa. No queremos ni venir al templo. No queremos venir a nada. De cosa venimos a escuela dominical, el domingo al culto. De cosa. No, porque es día del Señor y no lo puedo evitar. Eso es lo que Jesús quiere de nosotros. Eso es lo que Jesús espera de nosotros. Él no está esperando un compromiso de nosotros frente a lo que Él es y frente a lo que Él nos dice que debemos hacer. Miércoles de oración. Qué bueno que se llenara. Pero la iglesia no llega. Y estoy hablando de un solo día. Y si se pregunta, no, pastor, lo que pasa es que, lo que pasa es que, lo que pasa es que. Es verdad, eso hacemos. ¿Cómo vamos a perfeccionarnos nosotros y cómo vamos a salir para hacer que otros se conviertan y se perfeccionen? La Biblia nos llama a la comunión y nos llama a la oración. Miren que estamos estudiando el Padre Nuestro en la escuela dominical. Y eso nos está enseñando sin duda alguna que nosotros debemos ser orantes. No solamente personal, sino colectivamente. Padre nuestro, danos hoy. Fíjense que la oración está en plural. No dice, Padre mío, dame el pan mío de cada día. No, porque es que lo pedimos es para todos. Y todos lo pedimos para todos. Dios no quiere actuaciones aisladas de una iglesia que es una y que es su cuerpo. Eso sería ilógico. Decir que la iglesia es cuerpo, pero decir también, o hacer mejor,
un trabajo en donde la iglesia está sola, comillas, sola, en cuanto a que son pocas personas que hacen el trabajo. Y el mundo se muere porque hay obstáculos que los demonios levantan usando a Marcos, que las tormentas aparecen en nuestra vida, que nos impiden y no vemos que Jesús está conmigo. Vemos la excusa, no a Jesús que está conmigo. Vemos el problema, no a Jesús que está conmigo. Y no nos movemos. Es que no pude. No sé si me doy a entender. Y sí, sí, eso hacemos. ¿Qué pensará Jesús de nosotros? Los discípulos se sorprenden por lo que ven. En vez de estar contentos con lo que pasa, ¿y este quién es? Terminan mostrando que no conocían a Jesús. Nuestra reacción no será la misma. Reaccionamos así porque realmente no conocemos a Jesús. Decimos conocerlo, pero en el fondo lo conocemos. Y no estaremos diciendo lo que decimos y haciendo lo que hacemos porque precisamente nos pasa lo mismo que los discípulos. No le conocemos. No tenemos fe. ¿Mm? Y termino diciendo lo siguiente, hermano. Dios nos llama a un compromiso. Jesús se involucra en el compromiso primero para enseñarnos a nosotros lo que tenemos que hacer. Para después decir, vayan ustedes ahora. Vayan. Primero dice, lleven esto y esto y esto. Y después dicen, vayan. Ahora no lleven nada para el camino. ¿Se acuerdan de eso? Para decirles que yo voy a ir con ustedes. Lo único que que quiere Jesús que hagamos es hacer el trabajo. Él va con nosotros. Y no nos va a hacer falta nada. Y no nos va a detener nada. Porque si Jesús nos manda es porque Él sabe que podemos ir. A menos que Él se equivoque. Y yo no creo. Él es Dios. Y como decíamos en clase de escuela dominical, Dios no comete errores. Él no comete errores. Él hace las cosas bien hechas en su sabiduría. ¿Cuál es nuestra respuesta a todo eso? Bueno, ya he mencionado algunas. Usted sabrá qué dice o qué hace frente a eso que Jesús nos está diciendo. Y nos va a decir muchas cosas que no solamente es prediquen, no solamente es eduquen, también es santifíquense, también es ámense, también es perdónense, también es ayúdense, también es compartan su pan con el hambriento. El pan no es exclusivo para un grupo. El pan no es prioridad de nadie. Pero nosotros lo hacemos prioridad por nuestro egoísmo. Y nuestros congeladores y nuestras neveras se llenan y nuestras bibliotecas se llenan, lo que decíamos esta mañana, y todo en nosotros se llena, pero el otro no tiene nada. Y yo no le doy. Mira a ver qué hace. Mira a ver. A eso me mandó Jesús, a ser egoísta, duro, tacaño. No, me mandó a amar y a servir y a ayudar, a compartir el pan con el hambriento. Yo tengo abundancia de pan y cuántos se mueren de hambre.
No, porque es que tengo que guardar para el futuro. Por eso es que Él me dice que yo le pida, danos el pan nuestro de cada día. Es que nosotros somos contrarios a la verdad que Jesús nos revela. Hacemos lo contrario a la verdad que Jesús nos revela en el Padre nuestro. No confiamos en Él. No confiamos en que Él realmente nos dará el pan nuestro de cada día. Es que yo tengo acumulado ahí, ¿para qué le voy a pedir pan? Si tengo pan suficiente, tengo buen trabajo, buen dinero en el banco, tengo casa, carro, beca, ¿para qué le voy a pedir? Pan nuestro, ¿para qué? Eso somos nosotros, egoístas. Vayan, dice Jesús, compartan, sean solidarios, amen. El pan se convierte en algo exclusivo. Es mío. Mi nevera sigue llena. Allá el que no la tenga llena. Mis cuentas siguen llenas. Allá el que no la tenga llena. Miren que Jesús nos manda muchas cosas, no solamente a predicar. Las fuerzas enemigas se levantan. El mar se levanta con sus demonios. Y nos impide hacer lo que debemos hacer. Por eso no decimos, dame el pan de cada día, porque es que yo me siento seguro. Me siento seguro, ¿para qué le voy a pedir pan diario si yo tengo? ¿Para qué? ¿Y para qué decirle danos si yo tengo? Danos. Hermano, nos falta mucho por crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. Y por eso nos pasa lo mismo que a los discípulos en la barca. Tememos. Ay de que se nos acabe el pan que tenemos en la nevera. Ay de que se me acabe la platica que tengo en el banco. Tiemblo. Y tengo al Dios que es Señor del oro y de la plata. Pero como yo no lo utilizo, porque es que yo lo tengo ya. Él me lo dio, ya lo tengo ahí ya. No, Dios no dijo eso. Dios dijo, pide, dame el pan de cada día. Dame el pan de cada día. De cada día. Él no hizo como el rico. El rico pensaba, Señor, te doy gracias porque me diste el pan para muchos años. Un momentico, un momentico. No, eso no es. Porque lo que Cristo nos enseña en esta oración es dependencia absoluta y total de Él. ¿Lo hacemos? No, no lo hacemos. Oramos, damos gracias. No damos gracias. No damos gracias. Se nos olvida a veces. Ay, que como la tengo todos los días en la mesa, a veces hasta se me olvida decirle gracias, Señor, por la comidita. Ay, hermano. Dios quiere una iglesia santa, pero una iglesia que predica, una iglesia que enseña, una iglesia que ama, una iglesia que confía en Él y que le pide a Él todos los días el pan. Una iglesia que no confía en lo que tiene guardado, sino en Él. Una iglesia que le agradezca por lo que todos los días le da. Una iglesia que predica, porque hay necesidad allá afuera. Una iglesia que educa, porque hay necesidad de perfeccionarnos en la fe. Una iglesia que consuela, porque hay muchos que sufren. Una iglesia que orienta, porque hay muchos que están perdidos y no saben qué hacer en su vida, en sus trabajos, en sus familias, en sus relaciones en la iglesia, en sus relaciones con amigos. Se necesitan miembros de la iglesia que hagan ese trabajo. No es solamente vayan y anuncien.
Estamos recibiendo un mandato que es integral, completo, total, y tenemos que hacerlo. Al Señor la gloria por siempre. Padre, gracias. La verdad es que nuestro corazón a veces llora, Señor, y lloramos precisamente porque nosotros mismos somos responsables de una vida que muestra que realmente no confiamos en ti, confiamos en nosotros mismos. No predicamos porque es que necesito tener más sabiduría. Y es verdad que necesitamos sabiduría, pero sabiduría que procede de ti. Y eso implica búsqueda de ti, de tu palabra. Pero ese trabajo no lo hacemos. Necesitamos una comunión íntima, pero comunión de qué manera, donde sintamos el dolor del otro y nos unamos y nos amemos y nos entreguemos el uno al otro en amor puro, santo. Necesitamos, Señor, cuidarnos, protegernos en la fe. Necesitamos, Señor, necesitamos alumbrar el mundo con tu palabra, perfeccionar el mundo con tu evangelio. Necesitamos vencer las tinieblas con tu palabra de vida. Señor, necesitamos hacer tanto, tanto que tú mismo nos ordenas, pero tanto que nosotros dejamos pasar por alto. Porque hemos acomodado nuestra vida, hemos ajustado nuestra vida a un sistema tal que nos impide hacerlo. Y nos negamos a hacerlo. Oh Dios, abre nuestras mentes, abre nuestros corazones, abre nuestros ojos y que podamos ver la luz de Cristo. Estos discípulos de la barca estaban ciegos, Señor, y bien ciegos. ¿Acaso nosotros estamos así que no alcanzamos a verte a ti y a entender lo que tú tienes para nosotros? ¿Qué tanto nos duele el otro? Ay, Señor, ayúdanos. Ayúdanos que lo necesitamos. Ayúdanos que no estamos cumpliendo la tarea. Nos has dicho vayan y no estamos yendo. Nos has dicho amen y a quién amamos realmente. Perdonen, ¿a quién perdonamos realmente? Únanse, ¿con quién nos unimos realmente? Ah, Señor, es tu evangelio el que nos transforma, es tu espíritu el que hace de nosotros personas santas y comprometidas contigo. Ayúdanos, 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 Señor. Nos hace falta más fuerza tuya, no sé cómo clamar, Padre. Nos hace falta más compromiso, nos hace falta madurez, nos hace falta sensibilidad espiritual, amor verdadero. Y tenemos tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, ayúdanos y perdónanos. Ayúdanos y ten misericordia de nosotros. Porque muchos pueden estar muriéndose y van al infierno en nuestras narices. Muchos están muriéndose y no les dimos el pan. Muchos no tienen ropa y no le hemos compartido un vestido, un pantalón, una camisa. Muchos necesitan del Evangelio y nosotros lo tenemos guardado. Y los poderes del enemigo se están levantando y hemos dejado que nos impidan ir, sabiendo que tú vas con nosotros.
Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a entender que no estamos solos en la tarea que nos encomendaste. Ayúdanos a entender que se requieren cristianos comprometidos. Ayúdanos a entender que somos cristianos que te tienen a ti, el Hijo de Dios. Ayúdanos a entender que vivimos en tu gracia y solo en tu gracia podemos hacer lo que tenemos que hacer para gloria de tu nombre, porque por nosotros mismos somos incapaces. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles al otro. Ayúdanos, Señor, a no idolatrar los bienes, a no idolatrar el pecado. Ayúdanos, Señor, a romper con el pecado. Dios Trino, Dios Uno, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en nombre de tu amado Hijo Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén.